El arrepentimiento. Bueno, primero hay que saber qué es arrepentirse. Arrepentirse es justamente revirar, entender, conocer sobre el agravio que has cometido o situación que hayas provocado y no volverla a hacer. Ahora bien, una situación muy interesante para contar sobre esta conceptualización, me gusta nombrar la historia de David y Betsabé. David y Betsabé, pues todos sabemos que fue una historia de escándalo en aquellos tiempos. Betsabé era la esposa de Urías. Urías era pues un comandante justamente del ejército de David. Ahora bien, un día que iba paseando David pues por su tierra, vio a Betsabé en su tejado bañándose y le gustó la mujer. Debemos recordar que David ya poseía de esposas y concubinas. Ahora bien, investigando quién era aquella mujer, descubrió que era la esposa de Urías y mandó a llamarla y se llegó a ella. Posteriormente ella resulta embarazada y le da aviso a David. David teme que eso sea un escándalo y todo el mundo se entere, entonces trata de encubrir su error. Ahora bien, la primera parte de su plan macabro fue justamente mandar a traer a Urías y decirle que regresara con su mujer a disfrutar de la vida y de viandas, mandándole regalos y demás. Obviamente para que él se acostara con ella y el hijo de él se pasase por el hijo de Urías. Sin embargo, vemos a Urías como una persona con gran temple que dijo que si el batallón estaba al frente de batalla, él no podía irse a divertir, tenía que cuidar entonces las puertas del rey y el sitio, y se quedó ahí sin regresar o bajar a su casa siquiera a saludar. Entonces, viendo David que su plan fracasaba, la segunda parte que planeó fue justamente emborracharlo, para que una vez borracho se fuera a su casa y se llegara a su mujer. Sin embargo, ese plan tampoco funcionó. La tercera escala, cuando David sintió justamente la presión y la vergüenza de que un rey había concebido de esa manera, mandó a llamar a Urías al frente de batalla y les dijo justamente que lo dejaran en la parte más encarnizada y que él muriera. Cuando así sucede, todos guardan luto y posteriormente David toma a Betsabé como su mujer y todo el pueblo lo ve como un gran hombre que justamente se hace cargo de una viuda que dejó sin saber lo que había detrás de ello. Sin embargo, todos sabemos que nada pasa desapercibido para Dios y Dios lo sabe todo. En ese momento manda Dios a su profeta Natán y vemos ¿qué le dice? Y dice en 2 Samuel 12, del versículo 2 al 7, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera por 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de las manos de Saúl. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Aquí vamos a hacer una acotación, porque inclusive aquí vemos a Dios usando una parábola, justamente las mismas que usaba Jesús. ¿Y por qué usaban parábolas? Porque esas parábolas no cambian con el tiempo. El conocimiento alado hace justamente que lo pienses, no agravando justamente tu situación, porque a veces inmersos en nuestra situación no lo vemos. Por eso Jesús usó también muchas parábolas y dijo que para el que tenga oídos para oír, oiga, porque para el que está interesado en descubrir la verdad puede entender muchas lecciones importantes, pero para el que no, pues justamente son historias tal vez tontas. Ahora bien, hay una situación muy particular ahí. David entendió la transgresión que había hecho hacia Urías
Y justamente viene una situación muy particular después de ello, ya que David se arrepintió de gran manera. Inclusive, pues fue castigado por Dios, porque en ese momento recordemos que no había la sangre del cordero. Y no habiendo la sangre del cordero, justamente la parte del arrepentimiento tenía que haber justamente un juicio sobre las transgresiones que se hacía al pueblo de Dios. Sin embargo, vemos que Dios lo perdona. Sufrieron varias consecuencias posteriores y le dijo, pues así como tu vergüenza fue secreta en público, tus mujeres serán quitadas. Y desgraciadamente el hijo que esperas, pues va a morir. Ahora bien, David entró en ayuno y posteriormente, pues el niño efectivamente al 7º día murió. Ahora bien, él se lavó, se ungió y todos se quedaron sorprendidos que ayunaba y lloraba y velaba al niño cuando estaba vivo, pero cuando estaba muerto se levantó y él dijo, pues al final es decisión de Dios y yo la acepto. Yo pues prácticamente estoy muy arrepentido de haber fallado, pero eso no me librará de que yo siga buscando a Dios, porque Dios es el único que me va a enseñar nuevamente el camino. Ahora bien, vemos, después de esa transgresión, decir a Dios que David era un hombre conforme a su corazón, haciendo no solamente eso, sino multitud de situaciones como asesinatos y demás, pero porque era un hombre conforme a su corazón, porque él se arrepintió y buscó a Dios, no volvió a cometer tal transgresión. Básicamente la diferencia sería justamente cuando, por ejemplo, un hombre pues ejerce violencia física hacia su mujer y generalmente cuando pasa él llega muy arrepentido con las rosas, con las palabras bonitas, prometiendo, jurando que nunca va a pasar y haciendo situaciones que incluso la esposa lo cree porque parece una luna de miel. Sin embargo, vemos que vuelve a recaer en la misma situación y eso se vuelve un ciclo tan repetitivo que aumenta de fuerza y pone en peligro justamente a su pareja. Ahora bien, ¿ustedes creen que realmente se arrepintió aquel hombre que llevó rosas y juró? ¿O simplemente pues solo quiso sobrellevar la mala fama o la mala forma o la culpa que justamente le generaba ver a su mujer golpeada? Entonces a veces, desgraciadamente, nosotros hacemos lo mismo cuando nos arrepentimos de forma parcial, de forma leve, de forma que le echamos la culpa a los demás y fue la culpa de los demás que yo actuara así y no nos damos cuenta del verdadero arrepentimiento. Queremos entregar todo por partes, queremos entregar poco, queremos quedarnos con lo que nos sirve y eso ciertamente está mal. David entregó todo, nuevamente aceptó el castigo, siguió adelante, hizo lo contrario de Saúl, que Saúl terminó huyendo y alejándose cada vez más de Dios. David regresó con Dios y siguió con él y podemos inclusive leer en el Salmo 51 una declaratoria muy clara de lo que pasaba a David. Así que, bueno, no lo olviden, la parte del arrepentimiento debe de ser interior, debe de ser comunal, debe de ser inclusive no solamente forjando un cambio, sino acompañado de Dios, porque posiblemente sin Dios ese cambio es superficial y en algún momento se volverá a manifestar. Solamente Dios puede cambiar nuestro corazón, pero no podemos entregarlo por partes, no podemos entregar pues justamente el hecho, tenemos que entregar las consecuencias, es decir, el odio, la tristeza, el dolor, pero conjuntamente todo. Así que no lo olvides, Dios te ama mucho. Lo único que quiere es que lo voltees a ver, que aceptes su amor y empieces a andar con él. Yo estoy segura que el Dios de David es el mismo Dios que hay aquí. Los que hemos cambiado somos nosotros, pero créeme que si nosotros, como David, no quitamos la mirada de él, porque él jamás la quita de nosotros, los cielos se van a abrir.